Mi esposa Georgina, la CEO, me miró directo los ojos esa noche y dijo en voz alta, para que toda su familia escuchara, sin mí no eres nada. Puedes irte, pero volverás arrastrándote pidiendo perdón. Fue después de una demostración más de falta de respeto frente a su madre, su hermana y todos los invitados. Había pasado 28 años siendo invisible, siendo el accesorio de su éxito, siendo menos que nada. Y esa noche, en el cumpleaños número 73 de mi suegra Margarita, algo se rompió dentro de mí. Yo respondí con calma, sin alzar la voz, está bien. Entonces empaqué mis cosas y me fui sin mirar atrás. No hubo drama. No hubo lágrimas. Solo silencio. Y 3 semanas después, una mujer que nunca había visto en mi vida me llamó por teléfono. Esa llamada cambiaría todo. Porque lo que esa mujer me reveló sobre mi esposa, sobre su empresa, sobre los 28 años que pasé creyendo que yo era el problema. Bueno, todo estaba a punto de darle la vuelta de una forma que ni Georgina, con toda su arrogancia y todo su poder, podría haber imaginado. Pero déjenme contarles cómo llegué a ese punto. Cómo llegué a ser el hombre que camina hacia la puerta de una mansión valuada en más de $2 millones, mientras todos me miran como si estuviera cometiendo el error más grande de mi vida. Mi nombre es Lázaro. Tengo 52 años. Y durante casi 3 décadas fui el esposo de Georgina Medina, la mujer más exitosa de la industria de cosméticos en nuestro país. Digo fui porque esa noche, mientras ella pronunciaba esas palabras con esa sonrisa cruel que había perfeccionado a lo largo de los años, decidí que ya no quería serlo más. La cena había empezado normal. Bueno, tan normal como podían ser las reuniones familiares de Georgina. Su madre Margarita ocupaba la cabecera de la mesa, vestida con un traje color coral que probablemente costaba más que el auto promedio. A su derecha estaba Carmina, la hermana menor de Georgina, siempre lista para secundar cualquier comentario despectivo hacia mí. Había otros invitados, socios de la empresa, amigos del círculo social de mi esposa, gente que me conocía solo como el marido de Georgina. Nunca por mi nombre, nunca por lo que yo era o había sido. Yo estaba sentado al final de la mesa, literalmente, el asiento más alejado de la festejada, como si mi presencia fuera solo un requisito protocolario, una formalidad incómoda. Georgina estaba junto a su madre, radiante con su vestido color marfil, su collar de perlas que costó $15,000 y esa seguridad que solo el éxito rotundo puede dar. Hablaban de la expansión de la empresa, de la nueva línea de productos que lanzarían en 3 meses, de las cifras récord del último trimestre. Yo comía en silencio. Nadie me preguntaba nada. Nadie esperaba que yo contribuyera a la conversación. Entonces Margarita levantó su copa y dijo, quiero agradecer a mi hija Georgina por este regalo maravilloso. Señaló un brazalete de diamantes en su muñeca. Esto es lo que significa tener una hija exitosa. Una hija que vale la pena. Miró hacia Carmina. Mis 2 hijas son mi orgullo. Ni siquiera volteó hacia mí. Pero Carmina sí. Me miró con esa sonrisa burlona y dijo, Lázaro, ¿tú qué le regalaste a mamá? La pregunta flotó en el aire. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Yo había comprado un libro de poesía clásica que sabía que a Margarita le gustaba. Lo había dejado en la mesa de regalos junto a los otros obsequios extravagantes. Parecía ridículo al lado de carteras de diseñador y botellas de vino que costaban $300. Un libro, respondí simplemente. Carmina soltó una risa. ¡Qué original! Georgina no dijo nada, pero su silencio fue peor que cualquier comentario. Era el silencio de la vergüenza. Como si mi regalo, mi presencia, mi existencia misma fueran un bochorno para ella. Margarita simplemente sonrió con condescendencia. ¡Qué detalle, Lázaro! Siempre tan sencillo. La palabra sencillo sonó como mediocre, como insignificante, como pobre. Intenté seguir comiendo. La comida estaba deliciosa, preparada por un chef privado que Georgina había contratado para la ocasión. Pero cada bocado sabía amargo, porque esto no era nuevo. Esto era cada cena, cada reunión, cada evento de los últimos 10 años. Al principio yo intentaba participar. Intentaba dar opiniones sobre la empresa, sobre estrategias, sobre marketing. Yo había trabajado en logística durante 15 años antes de dejarlo todo para apoyar a Georgina. Conocía sobre distribución, sobre cadenas de suministro, sobre costos operativos. Pero cada vez que abría la boca, Georgina me cortaba. Lázaro,
Esto es diferente. Lázaro, no entiendes el mercado de lujo. Lázaro, mejor déjame a mí. Y eventualmente dejé de intentar. Me convertí en el mueble silencioso que todos esperaban que fuera. Esa noche, mientras cortaba mi carne en silencio, escuché a uno de los socios preguntarle a Georgina, ¿y tu esposo? ¿Él también trabaja en la empresa? Georgina tomó un sorbo de su vino antes de responder. No. Lázaro se dedica a la casa. Lo dijo con ese tono que convertía la casa en algo vergonzoso. El socio asintió sin mucho interés y la conversación siguió. Pero yo sentí cada palabra como un golpe. Porque la casa significaba que durante 28 años yo había sido el que coordinaba todo lo que Georgina no quería hacer. Las reparaciones, las citas médicas, las compras, los trámites, todo lo invisible que mantiene una vida funcionando mientras otra persona brilla. Entonces Margarita dijo algo que hizo que todo se detuviera. Georgina, cariño, ¿ya pensaste en lo que hablamos? Sobre tu futuro. Georgina la miró incómoda. Carmina sonrió. Y yo supe exactamente de qué estaban hablando. Margarita continuó, una mujer en tu posición merece un compañero a su altura. Alguien que entienda tu mundo. No me miró. No necesitaba hacerlo. El mensaje era claro. Yo no estaba a su altura. Nunca lo había estado. Georgina rió nerviosa. Mamá, por favor. Pero no me defendió. No dijo Lázaro es mi esposo y lo amo. No dijo nada que importara. Solo rió. Como si la sugerencia de su madre fuera incómoda pero no del todo incorrecta. Algo dentro de mí se endureció en ese momento. Dejé los cubiertos sobre el plato. Margarita siguió hablando. Solo digo que hay opciones. Hombres exitosos. Hombres con visión. Hombres que podrían. Mamá. Georgina la interrumpió, pero su voz no tenía firmeza. Tenía vergüenza. Vergüenza de mí. Me puse de pie. Todos se callaron. Disculpen, dije simplemente. Caminé hacia el baño. Necesitaba aire. Necesitaba un momento lejos de esas miradas, de esos comentarios, de esa humillación constante. Me encerré en el baño y me miré al espejo. 52 años. Cuando me casé con Georgina tenía 24. Tenía sueños. Tenía ambiciones. Tenía una carrera. ¿Qué había pasado? ¿En qué momento me convertí en esto? Volví a la mesa después de 10 minutos. Nadie notó mi ausencia. La conversación seguía fluyendo sin mí, como siempre. Georgina hablaba animadamente sobre una colaboración con una influencer que tenía millones de seguidores. Carmina añadía comentarios sobre estrategias de redes sociales. Margarita asentía orgullosa. Yo me senté en mi lugar al final de la mesa y nadie interrumpió su conversación para preguntar si estaba bien. Porque nunca importaba si yo estaba bien. Entonces uno de los invitados, un hombre mayor llamado Víctor que había sido presentado como socio estratégico de la empresa, me miró y preguntó con falsa cortesía, Lázaro, ¿y tú a qué te dedicabas antes de casarte con Georgina? La pregunta tenía veneno. Como si mi vida solo tuviera sentido en relación a ella. Como si antes de Georgina yo no hubiera sido nadie. Trabajaba en logística, respondí. Coordinación de cadenas de suministro para una empresa internacional. Víctor asintió sin interés real. Ah, qué bien. Pero dejaste eso, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? La pregunta quedó suspendida en el aire. Podía sentir los ojos de Georgina sobre mí, esperando que dijera lo correcto, esperando que no la avergonzara más de lo que ya lo hacía con mi simple existencia. Para apoyar a mi esposa, dije finalmente. Víctor sonrió. ¡Qué noble! Pero su tono decía lo contrario. Decía qué tonto. Decía qué desperdicio. Decía qué hombre más patético. Carmina intervino entonces, como siempre hacía cuando había oportunidad de clavar el cuchillo un poco más profundo. Lázaro es muy bueno en la casa. Mantiene todo organizado mientras Georgina conquista el mundo. Risas. Risas educadas, discretas, pero risas al fin. Yo era el chiste. El hombre que renunció a su carrera para que su esposa brillara. El hombre que se quedó en casa mientras ella se convertía en multimillonaria. El hombre que ya no tenía identidad propia. Georgina no me defendió. Nunca lo hacía. A veces me preguntaba si alguna vez lo había hecho. Si en los primeros años,
cuando aún había algo parecido al amor entre nosotros, ella había salido en mi defensa ante su familia. Pero honestamente ya no lo recordaba. Los años habían borrado esos momentos, si es que existieron. Lo único que quedaba era esta versión de nosotros. Ella brillante, poderosa, admirada. Yo opaco, insignificante, tolerado. La cena continuó. Sirvieron postre. Un pastel de 3 pisos decorado con flores comestibles que probablemente costó $500. Margarita sopló las velas mientras todos aplaudían. Hicieron un brindis. Georgina dio un discurso emotivo sobre su madre, sobre todo lo que le había enseñado, sobre la fortaleza de las mujeres de su familia. No me mencionó ni una sola vez. Ni siquiera como una nota al pie. Como si los 28 años que llevábamos casados fueran irrelevantes para su historia de éxito. Cuando finalmente pensé que la noche estaba terminando, Margarita pidió silencio. Quiero decir algo, anunció. Todos la miraron con atención. Tengo 73 años hoy. He vivido lo suficiente para saber qué es importante en la vida. Hizo una pausa dramática. Y lo más importante es rodearse de gente que vale la pena. Gente que suma. Gente que tiene algo que ofrecer. Miró directamente hacia mí mientras decía esto. La vida es demasiado corta para cargar con peso muerto. Las palabras cayeron como piedras. Peso muerto. Eso era yo para ella. Para todas ellas. Carmina miró hacia otro lado, pero sonreía. Georgina se puso tensa, pero tampoco dijo nada. Y yo sentí algo quebrarse dentro de mí. Algo que había estado agrietándose durante años finalmente se hizo pedazos. Me puse de pie lentamente. Disculpen, dije. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. Caminé hacia la salida. Escuché a Georgina llamarme. Lázaro. Su voz tenía ese tono de advertencia. Ese tono que decía no hagas una escena. Ese tono que usaba cuando yo estaba a punto de avergonzarla. Me detuve y me di vuelta. Todos me miraban. Georgina se puso de pie, claramente molesta porque estaba arruinando el momento de su madre. ¿A dónde vas? A casa, respondí. La cena no ha terminado. Para mí sí. Georgina caminó hacia mí. Sus tacones resonaban en el piso de mármol. Cuando llegó a mi lado, su rostro era una máscara de furia contenida. No me hagas esto, susurró. No aquí. No hoy. ¿Hacerte qué, Georgina? Este drama. Estás siendo ridículo. Ridículo. Repetí la palabra. ¿Sabes qué es ridículo? Llevar 28 años siendo tratado como si no existiera. Eso es ridículo. Ella apretó los labios. Estás exagerando. Siempre exageras. Eres demasiado sensible. Tu madre acaba de llamarme peso muerto. Ella no estaba hablando de ti. Estaba mirándome directamente a los ojos mientras lo decía. Georgina suspiró con exasperación. Como si yo fuera un niño haciendo un berrinche. Está bien. Mamá puede ser directa a veces. Pero tú sabes cómo es. No lo dice con mala intención. No lo dice con mala intención. Mi voz subió un poco. Georgina, tu familia me ha tratado como basura durante años. Y tú lo permites. Cada vez. Lo permites. Baja la voz, ordenó. No porque le importara lo que yo sentía, sino porque la gente nos estaba mirando. Porque esto la hacía quedar mal a ella. No voy a bajar la voz, dije. Ya terminé de callarme. Ella me miró con esos ojos fríos que había desarrollado con los años. Los ojos de una ejecutiva acostumbrada a controlar situaciones. A controlar personas. ¿Terminaste? ¿De qué hablas? De esto. De todo esto. De ser tu accesorio. De ser tu vergüenza. De ser invisible en mi propia vida. Georgina soltó una risa seca. Eres increíble. Te doy todo. Una casa de $2 millones. Autos. Viajes. Ropa. Comida. Todo. Y te quejas como si fueras una víctima. No quiero tus cosas, Georgina. Nunca las quise. ¿Ah, no? Entonces, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que quieres, Lázaro? La pregunta resonó en el pasillo. Podía escuchar el silencio en el comedor. Todos estaban escuchando. Todos esperaban ver cómo terminaba esto. Respeto, dije finalmente. Solo quería respeto.
Georgina me miró como si hubiera dicho algo absurdo, como si el respeto fuera un lujo que yo no merecía. Respeto se gana, Lázaro. Y tú dejaste de ganártelo hace años. Sus palabras fueron como un puñetazo. Dejaste tu trabajo. Dejaste de tener ambiciones. Te conformaste con vivir de mi éxito. ¿Y ahora vienes a pedirme respeto? ¿Por qué debería respetarte si ni siquiera te respetas a ti mismo? Algo en su tono, en la crueldad calculada de sus palabras, me mostró algo que había estado negando durante años. Ella no me amaba. Quizás nunca me había amado realmente. Yo era conveniente. Era el hombre que se quedó en casa para que ella pudiera construir su imperio sin preocupaciones domésticas. Era útil. Pero no era amado. Tienes razón, dije en voz baja. Georgina parpadeó, sorprendida. Probablemente esperaba que yo suplicara, que me disculpara, que volviera a ser el hombre sumiso que había sido durante años. ¿Qué? Tienes razón. Dejé de respetarme a mí mismo. Pero eso termina hoy. Caminé hacia la puerta de nuevo. Esta vez Georgina me siguió. ¿A dónde crees que vas? Ya te lo dije. A casa. A empacar mis cosas. ¿Empacar? ¿Estás hablando en serio? Me detuve en la puerta y la miré. Completamente en serio. Ella soltó otra risa. Pero esta vez había nerviosismo en ella. Como si por primera vez en años no estuviera completamente segura de tener el control. No seas ridículo. Estás enojado. Lo entiendo. Pero no vas a irte. ¿A dónde irías? No tienes nada. No tienes trabajo. No tienes dinero. No tienes vida fuera de mí. Y ahí estaba. La verdad desnuda que siempre había estado ahí pero que nunca había sido dicha tan claramente. Yo no era su esposo. Era su dependiente. Su proyecto de caridad. Encontraré algo, dije. Georgina negó con la cabeza. No lo harás. Tienes 52 años, Lázaro. No has trabajado en una década. Nadie te va a contratar. Y lo sabes. Dio un paso hacia mí. Su voz se volvió más suave, más manipuladora. Mira, sé que a veces mi familia puede ser difícil, pero esta es tu vida. Esta casa, esta comodidad, todo lo que tienes. Sin mí, no eres nada. Sus palabras flotaron en el aire entre nosotros. Sin mí, no eres nada. Las repetí en mi mente. 28 años reducidos a esa frase. 28 años de sacrificios, de apoyo silencioso, de amor no correspondido, resumidos en 5 palabras crueles. Miré a Georgina a los ojos. Esos ojos que alguna vez me parecieron hermosos ahora solo reflejaban desprecio. Puede ser, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo. Puede que tengas razón. Puede que sin ti no sea nada. Pero prefiero ser nada con dignidad que algo sin respeto. Georgina parpadeó. Por un momento vi algo en su rostro. ¿Sorpresa? ¿Miedo? Pero desapareció rápido, reemplazado por esa máscara de superioridad que usaba también. Estás siendo dramático. Siempre fuiste dramático. Por eso nunca te tomé en serio. Lo sé, respondí. Nunca me tomaste en serio. Ese fue el problema. Di un paso hacia la puerta. Lázaro. Su voz cambió. Ya no era la ejecutiva mandando. Había algo más. Algo cercano a la desesperación. Si cruzas esa puerta, si haces esto aquí, delante de todos, te arrepentirás. Te lo juro que te arrepentirás. Ya me arrepiento, Georgina. Me arrepiento de haber perdido 28 años de mi vida tratando de ganarme el amor de alguien incapaz de darlo. Abrí la puerta. El aire frío de la noche golpeó mi rostro. Volverás, dijo ella. Su voz recuperó esa confianza arrogante. En una semana, en 2, cuando te des cuenta de que no puedes sobrevivir solo, volverás. Y cuando lo hagas, vendrás arrastrándote pidiendo perdón. Me detuve en el umbral. No me di vuelta. No voy a volver, Georgina. Sí lo harás. Siempre lo haces. Siempre vuelves. Cerré la puerta detrás de mí. Caminé hacia mi auto, un sedán modesto que había comprado yo mismo años atrás, antes de que todo se convirtiera en el dinero de Georgina. Las manos me temblaban mientras buscaba las llaves en mi bolsillo. Podía escuchar voces dentro de la casa. Probablemente Georgina volviendo al comedor para explicar lo que había pasado. Para minimizarlo.
para convertirme en el villano de la historia. Lázaro está pasando por una crisis. Lázaro siempre fue inestable. Lázaro no sabe lo que hace. Ya podía escucharla diciendo esas cosas. Ya podía ver a Carmina asintiendo. A Margarita suspirando con alivio porque finalmente su hija se libraría de ese peso muerto. Conduje en silencio hacia nuestra casa. Bueno, la casa de Georgina. Nunca había sido realmente nuestra. Ella la había comprado con su dinero. Ella había elegido cada mueble, cada cuadro, cada detalle. Yo solo vivía ahí, como un invitado de larga estadía que nunca recibió el memo de que no era bienvenido. Estacioné en la entrada y me quedé sentado un momento. La casa estaba oscura, vacía, exactamente como me había sentido yo dentro de ella durante años. Entré y encendí las luces. Todo estaba impecable, porque yo me encargaba de que estuviera impecable. Georgina llegaba tarde del trabajo, cansada, y encontraba la cena lista, la casa limpia, la ropa lavada. Nunca decía gracias. Era mi obligación, mi rol, el precio de vivir en su mundo. Subí las escaleras hacia nuestra habitación, la habitación donde hacía meses que no dormíamos juntos. Georgina siempre tenía excusas. Estaba cansada, tenía que revisar reportes, necesitaba su espacio. Y yo había aceptado eso también. Como aceptaba todo. Saqué una maleta del closet y empecé a empacar. Ropa, artículos personales, documentos importantes. Todo lo que era realmente mío cupo en 2 maletas. 28 años y solo 2 maletas. Era deprimente, pero también era liberador. Significaba que podía irme ligero, sin ataduras, sin deudas emocionales que no pudiera pagar. Mientras doblaba una camisa, mi teléfono sonó. Era Georgina. No contesté. Siguió sonando. 1, 2, 3 veces. Finalmente dejó de llamar y llegó un mensaje de texto. No seas infantil. Vuelve. Podemos hablar como adultos. Borré el mensaje. Seguí empacando. Sonó de nuevo. Otro mensaje. Estás cometiendo un error. Piénsalo bien. Y otro. Lázaro, esto es ridículo. ¿Dónde vas a ir? No tienes dinero. Tenía razón en eso. Había revisado mi cuenta bancaria antes de salir de casa de Margarita. Tenía $8,000 ahorrados. Dinero que había guardado de regalos de cumpleaños, de pequeños trabajos ocasionales que había hecho a lo largo de los años. $8,000. No era mucho, pero era algo. Era mío. No era el dinero de Georgina. No venía con condiciones ni humillaciones adjuntas. Terminé de empacar y bajé las maletas. Caminé por la casa una última vez. La cocina donde había preparado miles de comidas. La sala donde había visto a Georgina trabajar en su computadora noche tras noche, ignorándome. El estudio donde ella guardaba todos sus premios empresariales, sus reconocimientos, sus fotos con gente importante. Ninguna foto nuestra. Ni una sola. Como si nuestro matrimonio fuera algo que prefería mantener oculto. Algo de lo que avergonzarse. Salí de la casa y puse las maletas en el auto. Mi teléfono vibró otra vez. Más mensajes de Georgina. Si no vuelves esta noche, las cerraduras van a estar cambiadas mañana. No tendrás acceso a nada. Espero que estés contento arruinando 28 años por un berrinche. Leí los mensajes con una mezcla de tristeza y algo parecido al alivio. Porque finalmente podía ver con claridad. No era un berrinche. Era una decisión. La primera decisión real que tomaba en años. Conduje sin rumbo durante 1 hora. No sabía a dónde ir. No tenía familia cercana. Mis amigos se habían alejado con los años. Georgina no los aprobaba. Decía que eran gente sin ambiciones. Gente que me mantenía estancado. Así que eventualmente dejé de verlos. Dejé de llamarlos. Y ahora estaba solo en una ciudad que de repente me parecía extraña. Finalmente encontré un motel pequeño en las afueras. Nada lujoso. $40 la noche. La habitación era básica. Una cama, un baño, una televisión vieja. Pero era mía. Nadie me juzgaba ahí. Nadie me hacía sentir menos. Me senté en la cama y dejé que todo me golpeara. El peso de lo que acababa de hacer. La magnitud de la decisión. Había dejado mi matrimonio. Había dejado la única vida que conocía desde hacía casi 3 décadas.
Y no sabía qué venía después. No tenía plan. No tenía red de seguridad. Solo tenía $8,000 y 2 maletas. Era aterrador. Pero por primera vez en años, sentí algo parecido a la paz. Porque la decisión había sido mía. No de Georgina. No de su familia. Mía. Esa noche dormí mejor que en meses. Sin el peso de las expectativas. Sin el constante recordatorio de que no era suficiente. Solo yo, en una habitación de motel barata, con nada más que mi dignidad recuperada. A la mañana siguiente me desperté temprano. Mi teléfono tenía 20 mensajes perdidos. La mayoría de Georgina. Algunos de Carmina. Uno de un número desconocido. Los mensajes de Georgina habían evolucionado. Los primeros eran amenazantes. Vas a arrepentirte. No sabes con quién te metiste. Luego intentó la manipulación. Podemos ir a terapia. Podemos arreglar esto. Y finalmente llegó a la súplica disfrazada. No seas tonto. Piensa en todo lo que vas a perder. Pero lo que Georgina no entendía era que yo ya había perdido todo. Hacía años. Había perdido mi identidad. Mi autoestima. Mi sentido de propósito. Lo único que me quedaba ahora era la posibilidad de recuperar esas cosas. Y eso valía más que cualquier casa de $2 millones. Valía más que los autos lujosos o las vacaciones caras. Valía más que el estatus de ser el esposo de Georgina Medina. Pasé los siguientes días buscando departamento. Encontré uno pequeño. Un estudio en una zona modesta de la ciudad. $500 al mes. Las paredes tenían manchas de humedad. El baño necesitaba reparaciones. Pero tenía ventanas que dejaban entrar luz. Y eso era suficiente. Firmé el contrato por 6 meses. Hice cuentas. Con mis ahorros podía sobrevivir 3, 4 meses si era cuidadoso. Después necesitaría encontrar trabajo. Y eso no iba a ser fácil. Georgina tenía razón en algo. 52 años. Sin experiencia laboral reciente. No era exactamente el candidato ideal. Pero tenía que intentarlo. Porque la alternativa era volver. Era admitir que ella tenía razón. Que sin ella yo no era nada. Que merecía ser tratado como peso muerto. Y eso, simplemente, ya no era una opción. Había cruzado una línea. Y no había vuelta atrás. Durante esos primeros días en mi nuevo departamento, experimenté algo extraño. Soledad, sí. Incertidumbre, por supuesto. Pero también algo que no había sentido en años. Libertad. La libertad de comer lo que quisiera. De ver lo que quisiera. De pensar mis propios pensamientos sin el constante juicio de alguien más. Era extraño despertar cada mañana sin una lista de tareas que cumplir para alguien más. Sin tener que verificar si la ropa de Georgina estaba lista para su reunión importante. Sin tener que coordinar con el servicio de limpieza o confirmar reservaciones en restaurantes donde ella impresionaría a clientes. Mi tiempo era mío. Y no sabía qué hacer con él. Los primeros días fueron los más difíciles. No por extrañar a Georgina, sino por enfrentarme a mí mismo. A la persona en la que me había convertido. Un hombre de 52 años que había olvidado quién era antes de convertirse en el accesorio de alguien más. Empecé a buscar trabajo. Actualicé mi currículum. O intenté hacerlo. Había un vacío enorme entre mi último empleo y ahora. 11 años. ¿Cómo explicaba eso? ¿Cómo le decía a un empleador potencial que había pasado más de una década siendo amo de casa mientras mi esposa construía un imperio? Decidí ser honesto. Puse que había tomado tiempo para asuntos familiares. Era vago pero verdadero. Envié aplicaciones. Docenas de ellas. Para puestos en logística, coordinación, administración. Cualquier cosa que se acercara a mi experiencia antigua. Las respuestas fueron escasas. La mayoría ni siquiera se molestó en contestar. Los pocos que respondieron fueron rechazos educados. Buscamos a alguien con experiencia más reciente. El perfil no se ajusta a nuestras necesidades actuales. Cada rechazo dolía, porque confirmaba lo que Georgina había dicho, que sin ella yo no tenía valor en el mercado, que había quedado obsoleto, que había cometido un error al irme. Mi teléfono seguía recibiendo mensajes de ella. Ya no eran amenazas ni súplicas. Ahora eran más estratégicos. Escuché que estás buscando trabajo. Qué pena que no encuentres nada. El mercado está difícil,
¿verdad? Especialmente para alguien de tu edad. La oferta sigue en pie. Puedes volver. Solo tienes que pedirlo. Bloqueé su número. Pero los mensajes seguían llegando desde otros números. Carmina. Margarita. Incluso algunos conocidos comunes que probablemente Georgina había reclutado para presionarme. Pasaron 2 semanas. Mis ahorros empezaban a mermar más rápido de lo que había calculado. El departamento necesitaba cosas básicas. Ollas, sábanas, toallas, cosas que había dado por sentado cuando vivía en esa casa de $2 millones. Ahora cada compra pequeña me hacía sudar. Porque cada dólar gastado era $1 menos en mi colchón de seguridad. Y la seguridad se sentía cada vez más lejana. Una tarde, mientras revisaba ofertas de trabajo en la computadora pública de una biblioteca, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. ¿Lázaro?, preguntó una voz de mujer que no reconocí. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Elsa. Soy abogada. Necesito hablar con usted sobre un asunto importante relacionado con su esposa. Mi primer pensamiento fue que Georgina había enviado a una abogada para intimidarme, para amenazarme con alguna demanda, para asegurarse de que si yo hablaba mal de ella, habría consecuencias legales. No estoy interesado, dije y estuve a punto de colgar. Espere, dijo Elsa rápidamente. No trabajo para su esposa. Trabajo para alguien que tiene información sobre ella. Información que usted debería saber. Me detuve. ¿Qué tipo de información? No puedo hablar de esto por teléfono. Necesito reunirme con usted en persona. Es importante, créame. Había algo en su voz. Algo serio. Urgente. ¿Por qué debería creerle? Porque lo que se podría cambiar todo para usted. Podría explicar muchas cosas. Cosas sobre su matrimonio. Sobre la empresa de su esposa. Sobre el dinero. El dinero. Esa palabra captó mi atención. ¿Qué pasa con el dinero? En persona, repitió Elsa. Por favor. Solo le pido 1 hora de su tiempo. Si después decide que no le interesa, puede irse. Sin compromiso. Algo en mi instinto me decía que debía escuchar. Acordamos reunirnos al día siguiente en una cafetería pequeña del centro. Elegí un lugar público. No sabía si podía confiar en esta mujer. Esa noche apenas dormí. Mi mente daba vueltas tratando de imaginar qué tipo de información podría tener sobre Georgina. ¿Algo ilegal? ¿Algo personal? ¿Por qué alguien querría que yo supiera lo que fuera que Elsa tenía que decir? A la mañana siguiente llegué a la cafetería 15 minutos antes. Pedí un café que no podía pagar realmente, pero necesitaba algo que hacer con las manos. Estaba nervioso. Elsa llegó puntual. Era una mujer de unos 40 años, vestida profesionalmente, con un maletín negro. Se sentó frente a mí y me extendió la mano. Gracias por venir, dijo. Tenía una mirada directa. Seria. Voy a ser franca con usted, Lázaro. Represento a un cliente que tiene evidencia de actividades financieras irregulares en la empresa de su esposa. Mi estómago se contrajo. ¿Qué tipo de actividades? Antes de entrar en detalles, necesito hacerle algunas preguntas. ¿Usted alguna vez firmó documentos relacionados con la empresa? ¿Autorizaciones bancarias? ¿Contratos? Pensé. Sí. Hace años. Georgina me pidió que firmara algunos papeles. Dijo que era rutinario. Que necesitaba mi firma como esposo para ciertas cosas legales. Elsa asintió como si eso confirmara algo. Leyó esos documentos antes de firmar. La verdad era vergonzosa. No. Confié en ella. Me dijo que era solo formalidad. Lázaro, esos documentos lo pusieron a usted como socio en varias empresas subsidiarias. Empresas que su esposa usó para mover dinero. Dinero que proviene de fuentes cuestionables. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo que su esposa lo usó. Puso su nombre en papeles para protegerse ella. Si algo sale mal, si las autoridades investigan, usted aparece como cómplice. No podía procesar lo que estaba escuchando. Eso es imposible. Georgina nunca. ¿Nunca qué? ¿Nunca lo usaría? ¿Nunca lo manipularía? Elsa sacó una carpeta de su maletín. Tengo copias de esos documentos. Tengo registros bancarios.
Tengo evidencia de transferencias a cuentas offshore donde usted aparece como titular. ¿Sabía que tiene 3 cuentas en las Islas Caimán a su nombre? Me quedé helado. Eso es mentira. Yo nunca he abierto cuentas en ningún lugar fuera del país. Exacto. Usted no las abrió. Pero existen. Y están a su nombre. Con su firma. Me mostró documentos. Vi mi firma. Vi mi nombre. Vi montos de dinero que me marearon. Cientos de miles de dólares. Millones en algunas transacciones. No entiendo, dije con voz débil. ¿Por qué haría esto? Porque su esposa es inteligente. Construyó una red de empresas fantasma para evadir impuestos. Para ocultar ganancias. Y necesitaba a alguien que firmara documentos sin hacer preguntas. Alguien que confiara en ella ciegamente. Alguien a quien podría culpar si todo se descubría. Me sentí físicamente enfermo. ¿Cómo consiguió esta información? Mi cliente es Víctor, el socio de su esposa. El nombre me golpeó. Víctor, el hombre en la cena. El que había hecho comentarios condescendientes sobre mi vida. Víctor le dio esto. Víctor y su esposa tuvieron una relación de negocios durante años. Pero recientemente hubo una disputa. Él descubrió que ella lo estaba engañando financieramente, moviendo dinero a sus espaldas, usando esas cuentas donde usted aparece como titular. Elsa hizo una pausa. Y también descubrió algo más. Algo personal. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo. ¿Qué más? Su esposa y Víctor no solo eran socios de negocios, Lázaro. Tenían una relación sentimental. Durante los últimos 4 años. El mundo se detuvo. Las palabras de Elsa llegaban desde muy lejos. Georgina. Víctor. 4 años. Víctor pensaba que eventualmente ella se divorciaría de usted. Que construirían algo juntos. Pero hace 3 meses descubrió que ella también tenía otra relación. Con otro socio de negocios. Y ahí fue cuando decidió que ya era suficiente. Contrató investigadores. Auditores. Y encontró toda esta red de fraude financiero. No podía hablar. No podía pensar. Elsa continuó con voz más suave. Lo siento. Sé que esto es mucho. Pero necesitaba que supiera. Porque si las autoridades empiezan a investigar, su nombre está en todos los documentos comprometedores. Y su esposa va a decir que usted estaba involucrado. Que usted sabía todo. Que fue cómplice. Pero yo no sabía nada, dije finalmente. Mi voz sonaba rota. Lo sé. Víctor también lo sabe. Por eso quería que yo hablara con usted. Para advertirle. Y para ofrecerle ayuda legal. Si usted coopera con la investigación, si testifica sobre cómo ella lo manipuló para firmar esos documentos, podemos protegerlo. Miré los papeles frente a mí. Mi firma una y otra vez. En documentos que nunca leí. Confiando. Siempre confiando. Necesito pensar, dije. Lo entiendo. Tome su tiempo. Pero no mucho. Víctor va a presentar todo esto ante las autoridades la próxima semana. Elsa se puso de pie. Mi número está en esta tarjeta. Llámeme cuando esté listo para hablar. Se fue. Y yo me quedé sentado en esa cafetería, mirando los documentos que probaban que los últimos 28 años de mi vida habían sido una mentira aún más grande de lo que imaginaba. Salí de esa cafetería como un hombre en trance. Mis piernas se movían, pero no sentía el suelo bajo mis pies. La gente pasaba a mi lado, hablaban, reían, vivían sus vidas normales mientras la mía se desmoronaba en pedazos. Caminé sin rumbo durante horas, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Georgina me había traicionado. No solo emocionalmente, no solo con su indiferencia y su desprecio. Me había usado. Había puesto mi nombre en documentos fraudulentos. Me había convertido en su escudo legal sin que yo lo supiera. Y además, me había sido infiel. Durante 4 años. Con Víctor. El mismo hombre que me había mirado con lástima en esa cena. El mismo que había preguntado sobre mi vida con ese tono condescendiente. Había estado acostándose con mi esposa. Lo peor no era la traición física. Era darme cuenta de que nunca fui una persona para ella. Fui una herramienta. Un nombre conveniente para firmar papeles. Un hombre lo suficientemente ingenuo como para no hacer preguntas. Un tonto perfecto. Volví a mi departamento cuando ya era de noche.
Me senté en el único mueble que tenía, una silla vieja que había encontrado en la calle. Y por primera vez desde que me fui de esa casa, lloré. No por Georgina. No por el matrimonio perdido. Lloré por mí. Por el hombre que había sido a los 24 años. El hombre con sueños y ambiciones. El hombre que había trabajado duro y se sentía orgulloso de sí mismo. Ese hombre había muerto lentamente durante 28 años. Y yo ni siquiera me había dado cuenta hasta ahora. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Georgina desde otro número nuevo. Sé que hablaste con alguien hoy. No sé qué te dijeron, pero todos son mentiras. Gente envidiosa tratando de destruir lo que construí. No les creas. Leí el mensaje 2 veces. Ella sabía. De alguna forma ya sabía que Elsa me había contactado. Probablemente tenía gente vigilándome. O quizás Víctor le había avisado que iba a exponer todo. Otro mensaje llegó. Necesitamos hablar. En persona. Por el bien de los dos. Hay cosas que no entiendes. Puedo explicártelo todo. Por primera vez en 28 años, yo tenía algo que ella quería. Información. Conocimiento. Poder. Y ella lo sabía. No respondí. Necesitaba pensar con claridad. Saqué la tarjeta de Elsa y la miré durante largo rato. Ella había dicho que Víctor presentaría todo ante las autoridades la próxima semana. Eso me daba pocos días para decidir. Podía cooperar. Testificar que Georgina me había manipulado. Entregarle a Elsa los recuerdos que tenía de todas las veces que firmé papeles sin leer. Todas las veces que confié ciegamente. O podía quedarme callado. Dejar que todo explotara. Y probablemente terminar siendo arrastrado en la caída de Georgina. Porque mi nombre estaba en esos documentos. Y sin mi testimonio, sin evidencia de que fui manipulado, yo parecería cómplice. Pasé toda la noche despierto. Pensando. Recordando. Viendo mi vida como si fuera una película donde finalmente entendía los detalles que había ignorado. Las veces que Georgina me pedía firmar cosas con urgencia. Necesito esto para mañana. Es solo rutina. Confías en mí, ¿verdad? Y yo siempre firmaba. Porque eso hacía un buen esposo. Confiaba. Las veces que llegaba tarde a casa oliendo diferente. Fue una cena de negocios larga. Tuve que cerrar un trato importante. Y yo asentía. Porque eso hacía una SEO exitosa. Trabajaba hasta tarde. Las veces que viajaba sola. Este viaje es solo trabajo. No tiene sentido que vengas, estarás aburrido. Y yo me quedaba en casa. Porque eso hacía un esposo comprensivo. Daba espacio. Ahora todo tenía sentido. No era un buen esposo. Era un tonto conveniente. A la mañana siguiente tomé una decisión. Llamé a Elsa. Quiero cooperar, dije. Pero necesito garantías. Necesito protección legal. No voy a terminar en prisión por algo que no sabía que estaba haciendo. Entendido, respondió ella. Víctor está dispuesto a pagar por su representación legal. Él siente culpa por su parte en todo esto. Y quiere asegurarse de que usted no pague por los crímenes de su esposa. ¿Por qué haría eso? ¿Por qué le importo? Elsa hizo una pausa. Porque Víctor también fue usado. De forma diferente, pero usado al fin. Y reconoce que usted es la víctima más grande en todo esto. Víctor sabía en qué se estaba metiendo. Usted no. Acordamos reunirnos al día siguiente para empezar a construir mi declaración. Mientras tanto, Georgina intensificó sus intentos de contacto. Mensajes desde números diferentes. Lázaro, esto es serio. Necesitamos hablar antes de que hagas algo estúpido. Lo que sea que te hayan dicho es manipulación. Víctor está enojado porque terminé nuestra sociedad. Piensa en lo que vas a perder. Piensa en tu futuro. Pero por primera vez, no me sentí tentado a responder. Porque finalmente veía claro. Georgina no estaba preocupada por mí. Estaba preocupada por ella. Por su imperio. Por su reputación. Yo era solo un cabo suelto que necesitaba atar. 2 días después estaba sentado en la oficina de Elsa, contando mi historia. Ella grababa todo. Tomaba notas. Me hacía preguntas específicas. ¿Cuándo fue la primera vez que firmó documentos? Ella le explicaba que firmaba. ¿Alguna vez sospechó algo? Y yo respondía honestamente. No, nunca sospeché. Porque amaba a mi esposa.
Porque confiaba. Porque era un ingenuo. La declaración tomó horas. Cuando terminamos, Elsa me mostró el expediente completo que Víctor había compilado. Era abrumador. Decenas de empresas fantasma, cuentas offshore, transferencias sospechosas, evasión fiscal por millones de dólares. Y mi nombre aparecía en muchos documentos. Como socio, como titular de cuentas, como cómplice involuntario. Esto es suficiente para procesarla, dijo Elsa. Víctor tiene copias de todo. Auditorías privadas, registros bancarios. Y ahora tiene su testimonio explicando cómo ella lo manipuló para firmar sin conocimiento. ¿Qué va a pasar con ella?, pregunté. Elsa me miró con seriedad. Si la fiscalía acepta el caso, y con esta evidencia lo harán, Georgina enfrentará cargos de fraude fiscal, lavado de dinero y posiblemente más. Podría ir a prisión. Definitivamente perderá su empresa. Sus activos serán congelados e investigados. Sentí algo extraño. No era satisfacción. No era alegría. Era tristeza. Porque a pesar de todo, yo había amado a esa mujer. O al menos había amado a la idea de ella. ¿Y yo?, pregunté. ¿Qué me pasa a mí? Con su testimonio y la evidencia de manipulación, usted será tratado como víctima, no como cómplice. No enfrentará cargos. Pero su nombre estará involucrado en el caso. Saldrá en las noticias. La gente sabrá que fue usado. Era un precio alto. Pero era mejor que la alternativa. ¿Cuándo va a pasar todo esto? Víctor presentará el expediente ante la fiscalía pasado mañana. A partir de ahí, probablemente tarden una semana en actuar. En emitir órdenes. En congelar cuentas. Me paré para irme. Lázaro, dijo Elsa. Una cosa más. Georgina va a intentar contactarlo. Va a tratar de convencerlo de que retire su testimonio. Va a prometer cosas. Va a amenazar. Va a hacer lo que sea necesario. Lo sé. Podrá mantenerse firme. Miré a Elsa a los ojos. Durante 28 años no pude. Pero ahora sí. Ahora puedo. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Más ligero. Como si finalmente hubiera soltado un peso que había cargado durante décadas. El peso de ser invisible. De ser menos. De ser nada. Esa noche, mi teléfono sonó. Era Georgina. Esta vez contesté. Lázaro, dijo. Su voz era diferente. Suave. Casi vulnerable. Necesito verte. Por favor. No hay nada que hablar, Georgina. Sí lo hay. Sé que hablaste con la gente de Víctor. Sé lo que te dijeron. Y necesito que escuches mi versión. ¿Tu versión de qué? De cómo me usaste. De cómo me convertiste en tu escudo legal. De cómo me fuiste infiel durante años. Silencio. Luego, no fue así. Bueno, algunas cosas sí, pero es complicado. No es complicado, Georgina. Es simple. Me usaste. Y ahora que todo está saliendo a la luz, quieres asegurarte de que yo no hable. No es eso, dijo Georgina. Pero su voz tenía ese tono manipulador que yo conocía tan bien. Lázaro, si cooperas con Víctor vas a destruir todo. No solo mi empresa, también tu futuro. ¿Crees que alguien va a contratarte después de que tu nombre esté en todos los periódicos asociado con fraude fiscal? Sonreí amargamente aunque ella no podía verme. Mi nombre ya está en todos esos documentos, Georgina. Tú te encargaste de eso. La diferencia es que ahora voy a contar la verdad. La verdad, repitió ella con desprecio. La verdad es que firmaste esos papeles voluntariamente. Nadie te obligó. Nadie te puso una pistola en la cabeza. Tienes razón. Pero tampoco me dijiste que estaba firmando. Me manipulaste. Usaste mi confianza. Éramos un matrimonio, contraatacó. Los matrimonios comparten responsabilidades. Yo construí un imperio y tú te beneficiaste de él. Viviste en mi casa. Usaste mi dinero. Disfrutaste de todo lo que yo conseguí. Y ahora me vas a traicionar. La palabra traicionar viniendo de ella era casi cómica. ¿Yo traicionarte? Georgina, tú me fuiste infiel durante 4 años. Pusiste mi nombre en documentos fraudulentos sin mi conocimiento. Me trataste como basura durante la mitad de nuestro matrimonio. Y ahora me hablas de traición. Ella suspiró. Lo de Víctor fue un error.
Un error que ya terminó. Y los documentos, sí, quizás debí explicarte mejor. Pero no fue con mala intención. Yo solo intentaba proteger mis activos. Proteger lo que construí. Protegiéndote a ti misma usando mi nombre. Convirtiéndome en tu chivo expiatorio sin que yo lo supiera. No era así. Entonces, ¿cómo era, Georgina? Explícamelo. Silencio largo. Podía escuchar su respiración. Finalmente habló. Está bien. Sí, puse tu nombre en algunas cosas que no eran completamente legales. Pero lo hice porque necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. Alguien que no me traicionara. Y elegiste al único hombre lo suficientemente tonto como para firmar sin leer. No eres tonto, Lázaro. Claro que lo soy. Fui tonto durante 28 años. Pero ya no lo seré más. Espera, dijo rápidamente. Podemos arreglar esto. Puedo hacer que valga la pena para ti. Dinero. Mucho dinero. Suficiente para que nunca tengas que trabajar. Suficiente para que puedas empezar de nuevo. ¿Me estás ofreciendo dinero para que me calle? Te estoy ofreciendo lo que mereces. Reconozco que no te traté bien. Reconozco que cometí errores. Pero no tienes que destruirme por eso. Podemos llegar a un acuerdo. Tú sigues con tu vida. Yo sigo con la mía. Todos ganan. Excepto que si me callo, sigo siendo cómplice legal de tus crímenes. Y cuando las autoridades investiguen, porque lo harán con o sin mi ayuda, voy a terminar en prisión junto contigo. Eso no va a pasar. Tengo los mejores abogados. Puedo manejar esto. Solo necesito que no hables. Solo necesito que no les des municiones a Víctor. ¿Cuánto? Pregunté de repente. ¿Qué? ¿Cuánto dinero me estás ofreciendo? Georgina se animó. Probablemente pensó que estaba cediendo. $500,000. En efectivo. Sin rastro. Puedes desaparecer. Empezar de nuevo en otro lugar. Otro país si quieres. $500,000 por mi silencio. Por tu lealtad. Por los 28 años que estuvimos juntos. Por todo lo que compartimos. No compartimos nada, Georgina. Yo di. Tú tomaste. Esa fue nuestra dinámica durante casi 3 décadas. Lázaro, por favor. Piénsalo. $500,000. Es más dinero del que vas a ver en tu vida. Más de lo que ganarías trabajando los próximos 10 años. ¿Y mi dignidad? ¿Cuánto cuesta esa? La dignidad no paga cuentas. El dinero sí. Me reí. Fue una risa triste. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Georgina? Que hace 3 semanas, probablemente habría aceptado. Probablemente habría tomado ese dinero y me habría callado. Porque eso era lo que hacía. Callarme. Aceptar. Ser conveniente. Entonces hazlo ahora. No es tarde. Pero ya no soy ese hombre. Ese hombre murió la noche que me fui de la casa de tu madre. Cuando finalmente tuve el valor de elegir mi dignidad sobre tu dinero. Estás cometiendo un error enorme. Un error que vas a lamentar el resto de tu vida. Quizás. Pero será mi error. Mi decisión. Por primera vez en 28 años, será algo mío. Georgina cambió de táctica. Su voz se volvió fría. Amenazante. Si haces esto, voy a destruirte. Voy a contratar investigadores. Voy a encontrar cada error que hayas cometido. Cada mentira que hayas dicho. Y lo voy a usar en tu contra. Adelante. No tengo nada que ocultar. Voy a decir que tú sabías todo. Que estabas involucrado desde el principio. Que me ayudaste a crear toda la estructura. Mi palabra contra la tuya. Y yo tengo recursos. Tengo poder. Tengo contactos. Tú tienes que. La verdad, respondí. Solo la verdad. La verdad no importa cuando tienes suficiente dinero para moldear la narrativa. Y yo tengo ese dinero. Ya no por mucho tiempo. Víctor va a presentar todo ante la fiscalía en 2 días. Tus cuentas van a ser congeladas. Tus activos investigados. Tu empresa desmantelada. Y no hay suficiente dinero en el mundo para evitarlo. Silencio. Largo. Pesado. Cuando Georgina habló de nuevo, su voz temblaba. Lázaro, por favor. No hagas esto. Te lo ruego. Si alguna vez sentiste algo por mí, no hagas esto. Sentí muchas cosas por ti,
Georgina. Amor, admiración, lealtad. Y tú las usaste todas en mi contra. Puedo cambiar. Podemos empezar de nuevo. Ir a terapia. Arreglar nuestro matrimonio. Solo dame una oportunidad. Tuviste 28 años de oportunidades. Y las desperdiciaste todas. Colgué el teléfono. Mis manos temblaban. No por miedo, sino por la liberación. Por primera vez en mi vida adulta, le había dicho no a Georgina. Le había puesto un límite. Y se sentía bien. Aterrador, pero bien. Los siguientes 2 días fueron tensos. Georgina intentó contactarme por todos los medios posibles. Mensajes, llamadas. Hasta envió a Carmina a buscarme. Carmina apareció en mi departamento una tarde. Lázaro, tienes que reconsiderar, dijo. Georgina es mi hermana. Mamá está devastada. Toda la familia está sufriendo. ¿La familia que me trató como basura durante años? Esa familia. Éramos duros contigo a veces, lo admito, pero no mereces destruir a mi hermana por eso. No estoy destruyendo a nadie, Carmina. Solo estoy contando la verdad sobre lo que me hizo. La verdad va a destruir a toda nuestra familia. El escándalo. La vergüenza. Mamá tiene 73 años. Esto podría matarla. Debieron pensar en eso antes. Antes de usarme. Antes de tratarme como si no valiera nada. Carmina me miró con desprecio. Siempre fuiste débil. Siempre supimos que no era suficiente para Georgina. Y ahora estás demostrando que teníamos razón. Un hombre de verdad protegería a su esposa. Un hombre de verdad no la traicionaría. Un hombre de verdad tampoco dejaría que lo usen como escudo legal para crímenes que no cometió. Pero ¿qué sabrías tú de hombres de verdad? Carmina se fue hecha una furia. Pero ya no me importaba. Había tomado mi decisión. Y por primera vez en décadas, iba a mantenerme firme. El día que Víctor presentó el expediente ante la fiscalía, yo estaba en la oficina de Elsa. Ella había arreglado todo para que mi declaración fuera parte del paquete inicial. Mi testimonio. Los documentos que firmé. Las fechas. Todo organizado para mostrar claramente que yo había sido manipulado. Va a empezar un proceso largo, advirtió Elsa. Investigaciones. Posibles juicios. Va a ser agotador. Lo sé, pero necesito hacer esto. No solo por mí, sino por el hombre que solía ser. El que dejé morir hace 28 años. Esa noche, las noticias explotaron. Empresaria exitosa bajo investigación por fraude fiscal. CEO de empresa de cosméticos acusada de lavado de dinero. Esposo de ejecutiva revela manipulación y engaño. Mi nombre apareció en algunos artículos. Lázaro, esposo de Georgina Medina, coopera con autoridades. Mi teléfono no paraba de sonar. Números desconocidos. Reporteros queriendo entrevistas. Conocidos viejos queriendo chisme. Lo apagué. No quería hablar con nadie. Solo quería paz. Los días siguientes fueron un caos mediático. El caso de Georgina Medina estaba en todos lados. Periódicos. Noticieros. Redes sociales. La mujer que había sido celebrada como un ejemplo de éxito empresarial ahora era retratada como una criminal. Las imágenes de ella entrando a las oficinas de la fiscalía con sus abogados caros circulaban por todas partes. Su rostro, siempre tan seguro y arrogante, ahora mostraba grietas. Miedo. Pánico. La caída de un imperio construido sobre mentiras y manipulación. Y yo, de alguna forma extraña, me había convertido en parte de la historia. No como el villano que ella intentó pintar, sino como la víctima. El esposo usado. El hombre que finalmente encontró el valor para decir la verdad. Recibí llamadas de antiguos conocidos. Gente que no había hablado conmigo en años. Algunos ofrecían apoyo. Siempre supimos que algo no estaba bien. Te mereces mejor. Otros solo querían detalles morbosos. ¿Es verdad que te fue infiel? ¿Cuánto dinero escondió? Los ignoré a todos. No quería ser parte del circo mediático. Solo quería reconstruir mi vida lejos de todo eso. Elsa me mantuvo informado sobre el progreso del caso. La fiscalía había actuado rápido. Las cuentas de Georgina fueron congeladas. Sus activos puestos bajo investigación. La empresa enfrentaba auditorías exhaustivas. Y ella enfrentaba múltiples cargos.
fraude fiscal, lavado de dinero, falsificación de documentos. La lista era larga. Van a ofrecerle un acuerdo, me dijo Elsa una tarde. Si se declara culpable de algunos cargos, podrían reducir la sentencia. Y va a aceptar. Su abogado está negociando, pero con la evidencia que tenemos, incluso el mejor acuerdo significa años de prisión. Y la pérdida total de su empresa. Sentí algo al escuchar eso. No alegría. No venganza satisfecha. Solo una profunda tristeza por todo el desperdicio. Por los años perdidos. Por las mentiras. Por lo que pudo haber sido y nunca fue. ¿Cómo te sientes?, preguntó Elsa. Vacío, respondí honestamente. Siento que los últimos 28 años de mi vida fueron una mentira. Y ahora que la verdad salió, no sé quién soy. Elsa asintió con comprensión. Es normal. Has vivido tanto tiempo siendo definido por tu relación con ella que ahora necesitas redescubrirte. Va a tomar tiempo. No tengo mucho tiempo. Ni mucho dinero. Mis ahorros casi se acabaron. Sigo sin conseguir trabajo. Sobre eso, dijo Elsa. Víctor quiere hablar contigo. Me tensé. No estoy seguro de querer hablar con él. Él también durmió con mi esposa durante años. Lo sé. Y él lo sabe. Por eso quiere disculparse. En persona. Dudé. Pero finalmente acepté. Necesitaba cerrar ese capítulo también. La reunión fue incómoda desde el principio. Víctor era un hombre de 45 años, exitoso, bien vestido. Nos encontramos en un restaurante discreto. Él llegó antes y me esperaba en una mesa del fondo. Lázaro, dijo poniéndose de pie. Extendió su mano. Yo no la tomé. Simplemente me senté. Él hizo lo mismo, visiblemente incómodo. Gracias por venir. Sé que no fue fácil. ¿Qué quieres, Víctor? Disculparme. Y explicar. No necesito tu explicación. Ya sé lo que pasó. Te acostaste con mi esposa durante 4 años mientras yo vivía en la ignorancia. Él asintió. Tienes razón. Y no hay excusa para eso. Pero quiero que sepas que yo no sabía cómo te trataba. No sabía que ella te estaba usando legalmente también. ¿Y eso hace diferencia? No. Pero quiero que entiendas que cuando descubrí todo, cuando vi los documentos con tu nombre, me sentí enfermo. Porque me di cuenta de que ella no solo me engañó a mí, te engañó a ti de formas que yo nunca imaginé. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté. ¿Por qué te metiste con una mujer casada? Víctor suspiró. Porque era egoísta. Porque Georgina era magnética, poderosa, exitosa, y me hizo creer que ustedes estaban juntos solo por conveniencia, que su matrimonio era solo de papel, que tú estabas bien con el arreglo. Y le creíste. Quería creerle, porque justificaba lo que yo quería hacer. Al menos era honesto. Ella me dijo lo mismo sobre ti cuando descubrí su otra relación. Que tú sabías. Que todos sabíamos y estábamos bien con eso. Ese fue el momento en que entendí quién era realmente. Una mentirosa patológica que manipulaba a todos para conseguir lo que quería. ¿Por qué expusiste todo?, pregunté. Podías simplemente terminar la relación y seguir con tu vida. Porque revisé las finanzas. Y descubrí que ella me había estado robando también. Moviendo dinero de nuestras empresas conjuntas a sus cuentas personales. Usando mi inversión para financiar sus esquemas. Y tu nombre estaba ahí. En todo. Y supe que cuando esto explotara, tú serías el que pagaría el precio. No yo. No ella. Tú. Qué noble, dije con sarcasmo. No fue nobleza. Fue culpa. Y enojo. Pero también fue justicia. Ella necesita pagar por lo que hizo. A los dos. Nos quedamos en silencio un momento. Luego Víctor dijo, quiero ofrecerte algo. Ya Elsa me dijo que pagaste por mi representación legal. No te debo nada más. No es eso. Es trabajo. Tengo contactos en la industria logística. Sé que has estado buscando empleo. Puedo hacer algunas llamadas. Abrir algunas puertas. No quiero tu caridad. No es caridad. Es lo mínimo que puedo hacer después del daño que causé. Tú tienes experiencia. Tienes habilidades. Solo necesitas que alguien te dé una oportunidad. Y yo puedo hacer que eso pase. Lo miré tratando de detectar si había algún truco.
alguna agenda oculta, pero solo vi culpa genuina. ¿Por qué harías eso? Porque a diferencia de Georgina, yo sí tengo conciencia. Y no puedo vivir sabiendo que arruiné tu vida sin al menos intentar ayudarte a reconstruirla. Acepté finalmente, no porque confiara en Víctor, sino porque necesitaba trabajo, necesitaba empezar de nuevo, y el orgullo no iba a pagar mis cuentas. 2 semanas después recibí una llamada. Una empresa de logística internacional buscaba coordinador de operaciones. Víctor había recomendado mi nombre. Fui a la entrevista esperando que me rechazaran como todas las anteriores. Pero esta vez fue diferente. El gerente de recursos humanos me trató con respeto. Revisó mi experiencia antigua. Hizo preguntas inteligentes. Y al final dijo, entiendo que has estado fuera del mercado por un tiempo. Pero tu experiencia previa es exactamente lo que necesitamos. ¿Cuándo puedes empezar? No podía creerlo. Después de docenas de rechazos, finalmente alguien me daba una oportunidad. La próxima semana, respondí tratando de mantener la compostura. Perfecto. El salario inicial es $4,000 mensuales, con posibilidad de aumento después de 6 meses. No era una fortuna, pero era más de lo que había ganado en una década. Era suficiente para vivir, para empezar de nuevo, para ser independiente. Salí de esa entrevista sintiendo algo que no había sentido en años. Esperanza. Mientras tanto, el caso de Georgina avanzaba. Los periódicos reportaban cada desarrollo. Georgina Medina se declara culpable de 3 cargos de fraude fiscal. Empresaria enfrenta hasta 8 años de prisión. Imperio de Cosméticos Medina entra en bancarrota. Su familia intentó contactarme de nuevo. Margarita me dejó un mensaje de voz. Su voz sonaba vieja, cansada. Lázaro, soy Margarita. Sé que no te caí bien. Sé que te traté mal. Pero por favor, piensa en retirar tu testimonio. Georgina es mi hija. Es todo lo que tengo. No dejes que la destruyan completamente. Borré el mensaje. Carmina también intentó. Mamá está en el hospital. El estrés le causó problemas cardíacos. Espero que estés feliz. Esto es tu culpa. No era mi culpa. Nada de esto era mi culpa. Yo solo había contado la verdad sobre lo que me hicieron. Las consecuencias eran responsabilidad de ellas, no mía. Empecé mi nuevo trabajo. Los primeros días fueron difíciles. Tenía que reaprender procesos, actualizar conocimientos, adaptarme a tecnologías nuevas. Pero era bueno en lo que hacía. Siempre lo había sido. Y lentamente empecé a recuperar esa confianza que había perdido. Mis compañeros me trataban como igual. No como accesorio. No como menos. Mi jefe valoraba mi trabajo. Me preguntaba mi opinión. Escuchaba mis sugerencias. Era extraño ser respetado después de tanto tiempo. Pero también era sanador. Una tarde, mientras revisaba reportes en mi oficina, recibí una llamada de Elsa. Hay noticias, dijo. Georgina aceptó el acuerdo. Se declaró culpable. La sentencia es 6 años de prisión. Empezará a cumplirla el próximo mes. 6 años. Georgina pasaría 6 años en prisión. La mujer que había construido un imperio. Que había controlado todo y a todos. Que me había dicho que sin ella yo no era nada. Ahora perdería todo. Su libertad. Su empresa. Su reputación. Su poder. Y yo seguiría con mi vida. Pequeña. Modesta. Pero mía. Completamente mía. Los meses siguieron su curso. Mi vida se convirtió en una rutina nueva y extrañamente reconfortante. Despertar temprano. Ir al trabajo. Hacer mi labor. Volver a mi pequeño departamento. Cocinar para mí. Ver lo que quisiera en televisión. Dormir en paz. Sonaba simple. Casi aburrido. Pero después de 28 años de caminar sobre cáscaras de huevo, esa simplicidad era un regalo. En el trabajo empecé a destacar. Mi jefe me asignó un proyecto importante. Optimizar la cadena de distribución para un cliente grande. Era exactamente el tipo de desafío que solía disfrutar antes de renunciar a mi carrera. Me sumergí en él. Analicé datos. Propuse soluciones. Y funcionaron. El cliente quedó satisfecho. Mi jefe me felicitó públicamente. Incluso hubo un bono. $500 extra.
No era mucho comparado con el estilo de vida que había tenido con Georgina, pero significaba más porque lo había ganado yo, con mi esfuerzo, con mi talento. Georgina intentó contactarme una última vez antes de entrar a prisión. Me envió una carta, larga, llena de justificaciones y reproches mezclados. Nunca quise hacerte daño, escribió. Todo lo que hice fue por construir algo grande, por asegurar nuestro futuro, pero tú nunca lo entendiste, nunca valoraste los sacrificios que hice, y ahora estás destruyendo todo por orgullo. Leí la carta 2 veces, buscando algo, no sé qué exactamente, ¿una disculpa real? ¿Remordimiento genuino? ¿Reconocimiento del daño causado? Pero no había nada de eso, solo más de lo mismo. Justificaciones, culpa desviada, la incapacidad total de asumir responsabilidad por sus acciones. Rompí la carta y la tiré a la basura. El día que Georgina entró a prisión fue extraño para mí. Los noticieros cubrieron su llegada. Las imágenes mostraban a una mujer diferente, sin maquillaje, sin el vestuario caro, sin esa armadura de confianza que siempre había usado. Se veía pequeña, vulnerable, humana. Una parte de mí sintió lástima, no por ella, sino por el desperdicio de todo, por lo que pudo haber sido si ella hubiera elegido construir con honestidad en lugar de con mentiras. Pero otra parte de mí sintió cierre. Ese capítulo finalmente estaba terminado. Ya no había llamadas, no había mensajes, no había amenazas ni manipulaciones, solo silencio. Y en ese silencio encontré espacio para sanar. Empecé terapia. Algo que había evitado durante años porque Georgina lo consideraba debilidad. La gente exitosa no necesita terapia, solía decir. Solo necesitan disciplina. Mi terapeuta, una mujer amable de unos 60 años, me ayudó a ver patrones que había ignorado. Dejaste de existir como individuo, me dijo en una sesión. Te convertiste en una extensión de ella, en su sombra. Y eso no es amor. Es codependencia. Pero yo la amaba, argumenté. Quizás. O quizás amabas la idea de ser necesitado. De tener un propósito. Incluso si ese propósito era autodestructivo. Sus palabras dolieron porque eran verdad. Durante años mi identidad completa había sido el esposo de Georgina. Sin ella, tuve que preguntarme, ¿quién era Lázaro? La respuesta tomó tiempo. Pero lentamente empecé a redescubrirme. Recordé que me gustaba leer. Así que empecé a comprar libros usados. Recordé que disfrutaba caminar. Así que exploraba la ciudad los fines de semana. Recordé que solía tener opiniones propias. Así que empecé a expresarlas sin miedo al juicio. Pasaron 3 meses. Luego 6. Mi vida se estabilizó. Conseguí un ascenso pequeño en el trabajo. Ahora ganaba $4,500 al mes. Pude mudarme a un departamento mejor. Nada lujoso. Pero tenía 2 habitaciones. Ventanas grandes. Un balcón pequeño donde podía tomar café por las mañanas. Era mi espacio. Elegido por mí. Pagado con mi dinero. Y eso lo hacía perfecto. Algunos conocidos viejos empezaron a reaparecer. Gente que había dejado ir durante mi matrimonio. Al principio fue incómodo. Había vergüenza. Lamento no haber mantenido contacto, les decía. Pero la mayoría entendía. Todos vimos lo que pasaba, pero no sabíamos cómo ayudar. Uno de esos amigos, Ildefonso, me invitó a jugar fútbol los sábados. Un grupo de hombres de nuestra edad que se reunían para pasar el rato. Dudé al principio. Hacía años que no practicaba deporte, pero fui. Y fue divertido. Simple. Sin pretensiones. Solo un grupo de hombres corriendo detrás de una pelota, riendo, sudando, viviendo. Empecé a ir cada semana. Me hice amigo del grupo. Salíamos a comer después del juego. Hablábamos de cosas normales. Trabajo, familia, deportes, política. Nadie me juzgaba. Nadie me trataba como inferior. Era solo uno más. Y eso era exactamente lo que necesitaba. Un día, después de un partido, Ildefonso me preguntó, ¿cómo estás, hermano? ¿De verdad? Bien, respondí. Mejor que en años. Se nota. Te ves diferente. Más ligero. Tenía razón. Me sentía más ligero.
como si finalmente hubiera soltado una carga que había estado llevando por décadas. En el trabajo conocí a una mujer. Lilia. Trabajaba en el departamento de finanzas. Era 10 años menor que yo. Divorciada. Con 2 hijos. Nos cruzábamos en el pasillo. En la cafetería. En las reuniones. Y siempre había una conversación amable. Nada más. Hasta que un día me invitó a almorzar. Como colegas, aclaró. Solo para conocernos mejor. Acepté. Almorzamos y hablamos de todo. De trabajo. De vida. De experiencias. Ella me contó sobre su divorcio. Me casé joven. Con el hombre equivocado. Tardé 15 años en tener el valor de irme. Yo tardé 28, confesé. Ella sonrió con comprensión. Pero finalmente lo hiciste. Eso es lo que importa. No sé si fue intencional o coincidencia, pero después de ese almuerzo empezamos a buscar razones para cruzarnos. Un proyecto conjunto. Una consulta rápida. Un café. Nada romántico. Solo una amistad que crecía naturalmente. Y me di cuenta de que no tenía prisa. No necesitaba otra relación. No estaba buscando reemplazar a Georgina o llenar un vacío. Por primera vez en mi vida adulta, estaba cómodo estando solo. Completo por mí mismo. Y eso era liberador. Recibí noticias ocasionales sobre Georgina a través de Elsa. Estaba adaptándose mal a la prisión. Había intentado apelar su sentencia, pero fue rechazada. Su familia había perdido casi todo en el proceso. La empresa se liquidó. Los activos se vendieron para pagar deudas y multas. Margarita tuvo que vender su casa grande. Carmina cerró su cuenta de redes sociales después del acoso público. Sentí algo de lástima por ellas. No mucha, pero algo, porque al final, ellas también fueron víctimas de Georgina de alguna forma, atrapadas en su red de mentiras y manipulación. Una tarde, casi un año después de haberme ido, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. Lázaro. Era la voz de Georgina, pero sonaba diferente, quebrada, pequeña. Georgina, ¿cómo conseguiste un teléfono? Tengo mis formas. Solo quería. Necesitaba hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar. Por favor. Solo 5 minutos. Suspiré. Parte de mí quería colgar. Pero otra parte sintió curiosidad. Está bien. 5 minutos. Tenías razón, dijo ella. Su voz temblaba. Sobre todo, te usé. Te traté mal. Te hice sentir menos. Y lo siento. Siento todo. Eran palabras que había esperado escuchar durante años. Pero ahora que llegaban, se sentían vacías. Tarde. ¿Por qué me llamas, Georgina? Porque estoy sola aquí. Mamá dejó de visitarme. Carmina también. Mis amigas desaparecieron. Y me di cuenta de que la única persona que realmente me amó fuiste tú. Y yo destruí eso. Sí. Lo hiciste. ¿Hay alguna forma, alguna posibilidad de que podamos? No, la interrumpí. No la hay. Lázaro, por favor. Georgina, te perdono. De verdad. Porque guardar rencor solo me haría daño a mí. Pero perdonarte no significa volver. No significa olvidar. Significa que finalmente puedo cerrar esa puerta y seguir adelante. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar la respiración entrecortada de Georgina. Estaba llorando. Era la primera vez en 28 años que la escuchaba llorar de verdad. Sin manipulación. Sin agenda. Solo dolor genuino. Entiendo, dijo finalmente. Solo quiero que sepas que me arrepiento. De todo. Lo sé. Y espero que uses estos años para encontrar a la persona que dejaste de ser en algún momento. La persona antes del poder. Antes de la ambición descontrolada. Antes de las mentiras. ¿Y tú? ¿Tú la encontraste? A la persona que dejaste de ser. Estoy en eso. Todos los días. Y por primera vez en décadas, me gusta el hombre que veo en el espejo. Georgina suspiró. Cuídate, Lázaro. Tú también, Georgina. Colgué. Y esta vez supe que era el final definitivo. No habría más llamadas. No más intentos de reconexión. Solo 2 personas que compartieron 28 años pero que ahora caminaban por caminos completamente diferentes. Esa noche,
sentado en mi balcón con una taza de café, pensé en todo lo que había pasado. Un año atrás estaba en esa cena, escuchando a Margarita llamarme peso muerto, escuchando a Georgina decir que sin ella yo no era nada, que volvería arrastrándome pidiendo perdón. Me pregunté qué pensaría ella ahora, sabiendo que nunca volví, que nunca supliqué, que encontré vida sin ella. No la vida glamorosa que teníamos, pero una vida real, una vida mía. Los meses siguieron pasando. Mi relación con Lilia creció naturalmente. Empezamos a salir oficialmente. Nada apresurado, sin grandes declaraciones. Solo dos personas que disfrutaban la compañía del otro. Ella conocía mi historia, yo conocía la suya, y ambos entendíamos que necesitábamos tiempo, espacio, respeto. Sus hijos me conocieron eventualmente, 2 niños buenos de 8 y 11 años. No intenté ser su padre, ya tenían uno. Solo fui amable, presente, respetuoso, y lentamente ganaron confianza. El trabajo seguía yendo bien. Me dieron otro ascenso. Ahora era gerente de operaciones. Ganaba $6,000 mensuales. Era responsable de un equipo. La gente me respetaba, valoraba mis decisiones. Y yo disfrutaba el desafío. Disfrutaba sentirme útil, competente, valioso. Un día, mientras revisaba correos, vi una noticia. Georgina Medina solicita libertad anticipada por buen comportamiento. La solicitud fue negada. Cumpliría su sentencia completa. 6 años. Le quedaban 4 más. No sentí alegría al leer eso. Tampoco tristeza. Solo indiferencia. Porque Georgina ya no ocupaba espacio en mi mente. Era parte del pasado. Un capítulo cerrado. Nada más. Ildefonso me preguntó un sábado después del fútbol, ¿alguna vez te arrepientes de haber dejado esa vida? ¿La casa grande? ¿El dinero? ¿El estatus? Sí, todo eso. Pensé un momento. No, ni un segundo. Porque esa vida no era mía. Era de ella. Yo solo existía en los márgenes. Ahora tengo menos. Pero todo lo que tengo es mío. Y eso vale más que cualquier mansión. Cumplí 53 años. Lilia organizó una cena pequeña. Solo nosotros, sus hijos, y mis amigos del fútbol. Nada extravagante. Pizza casera. Cerveza. Risas. Pero fue la mejor celebración que había tenido en años. Porque estaba rodeado de gente que me quería. No por lo que tenía. No por mi utilidad. Solo porque era yo. Esa noche, mirando alrededor de la mesa, me di cuenta de algo. Georgina me había dicho que sin ella yo no era nada. Que volvería arrastrándome. Que me arrepentiría. Y se había equivocado en todo. Sin ella, yo había encontrado trabajo. Había reconstruido mi vida. Había recuperado mi dignidad. Había aprendido a valorarme. Había encontrado amigos reales. Quizás incluso amor otra vez. Sin ella, yo era más de lo que nunca fui con ella. 2 años después de haberme ido, recibí una carta de Margarita. Estaba enferma. Cáncer terminal. Me pedía que la visitara. Dudé mucho. Esa mujer me había tratado terrible durante años. Pero también era una anciana muriendo. Fui. La encontré en un hospital público. Pequeño. Nada como los lugares de lujo que solía frecuentar. Carmina estaba ahí. Me miró con rencor cuando entré. Pero no dijo nada. Margarita estaba frágil. Casi irreconocible. Lázaro, susurró. Viniste. Vine. Quiero pedirte perdón. Por cómo te traté. Por las cosas que dije. Tenías razón. Fui cruel contigo. Gracias por decirlo. ¿Puedes perdonarme? Ya lo hice. Hace tiempo. Guardar resentimiento solo me lastima a mí. Margarita asintió débilmente. Eres mejor persona de lo que pensé. Mejor de lo que cualquiera de nosotros merecía. Salí del hospital sintiendo paz. No alegría por su enfermedad. Solo paz por haber cerrado otra herida. Carmina me alcanzó en el estacionamiento. Espero que estés feliz, dijo con amargura. Mi hermana en prisión. Mamá muriendo. Todo destruido. No estoy feliz por su sufrimiento, Carmina, pero tampoco soy responsable de él. Ustedes tomaron decisiones.
Yo solo me negué a ser víctima de esas decisiones. Siempre fuiste un cobarde. No. Fui cobarde durante 28 años. Cuando finalmente tuve valor, ustedes lo llamaron traición. Pero no me importa cómo lo llamen. Sé quién soy ahora. Margarita murió 2 semanas después. No fui al funeral. No tenía nada más que dar a esa familia. Mi vida había seguido adelante. Y ellos necesitaban hacer lo mismo con la suya. Lilia y yo nos mudamos juntos después de 1 año de relación. Encontramos un departamento más grande, con espacio para sus hijos, para nuestras vidas separadas que lentamente se entrelazaban. No era matrimonio. Ni siquiera hablábamos de eso. Pero era compañía, respeto, apoyo mutuo. Y eso era suficiente. Una tarde, 3 años después de haberme ido de esa cena, estaba sentado en nuestro departamento. Los niños hacían tarea. Lilia preparaba cena. Yo leía un libro. Y me di cuenta de algo simple pero profundo. Era feliz. No perfectamente feliz. La vida nunca es perfecta. Pero era genuinamente feliz. Y esa felicidad no dependía de nadie más. No venía de dinero o estatus. Venía de dentro. De saber quién era. De valorarme. De vivir con dignidad. Recordé las palabras de Georgina aquella noche. Sin mí no eres nada. Puedes irte, pero volverás arrastrándote pidiendo perdón. Y sonreí. Porque había demostrado que estaba equivocada. No volví. No me arrastré. No pedí perdón. En cambio, construí una vida nueva. Modesta pero mía. Pequeña pero real. Y en esa vida, yo era algo. Era Lázaro. No el esposo de alguien. No la sombra de nadie. Solo Lázaro. Un hombre de 55 años que finalmente había aprendido la lección más importante. Que tu valor no viene de otra persona. Viene de ti mismo. De tus elecciones. De tu dignidad. De tu capacidad de levantarte incluso cuando todos dicen que vas a caer. Georgina pensó que sin ella yo me derrumbaría. Que era demasiado débil. Demasiado viejo. Demasiado inútil para sobrevivir solo. Pero se equivocó. Porque la persona más fuerte no es la que nunca cae. Es la que cae, se levanta, y sigue caminando. Y yo seguí caminando. Lejos de las mentiras. Lejos de la manipulación. Lejos de una vida que nunca fue realmente mía. Hacia algo mejor. Hacia mí mismo. Esa noche, mientras cenábamos juntos, Lilia me preguntó, ¿en qué piensas? En lo lejos que llegué, respondí. ¿Y cómo te sientes? Como si finalmente hubiera llegado a casa. Y era verdad. Después de 55 años. Después de 28 años perdidos. Después de 1 año de reconstrucción. Finalmente había llegado a casa. A mí mismo.